Bienvenidos una semana más a Granada entre Libros, el programa dedicado a la literatura aquí en Andaluz Televisión. Y una semana más vamos a entrevistar a un escritor, en este caso además granadino. Bienvenido, Gerardo Rodríguez Salas. Muchas gracias, Mariana. Un placer estar aquí en tu programa y compartir entre libros opiniones y comentarios. Bueno, acabas de sacar tu primer libro, es un libro de relatos, Hijas de un sueño. Aunque bueno, sé que has participado en más libros, pero dedicado un poco a temas de investigación de tu trabajo. Cuéntanos, ¿dónde se ubica la Candiles literaria y qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos a Candiles? Y cuéntale a los oyentes. Bueno, Candiles es un pueblo imaginario y claro, en ese sentido he querido hacer un tributo literario parecido a lo que han hecho grandes maestros como El Macondo de Gabriel García Márquez, o El Comala de Rulfo, o Yocnapatofa de Faulkner. Yo quería crear mi espacio literario y para mí lo importante de Candiles es un pueblo andaluz donde yo pueda darle voz a todas esas figuras rurales, sobre todo mujeres, que normalmente han estado invisibilizadas y para mí Candiles está ubicado en algún lugar de Andalucía, pero con esa proyección universal que para mí es fundamental. Es decir, vamos a ver los diálogos de la gente de pueblo, pero hay mucho más. Es una proyección internacional y universal que cualquier persona que lo lea con un mínimo interés en esos valores rurales va a encontrar la conexión con el pueblo de Candiles. Bueno, Candiles es un pueblo imaginario, pero hay pueblos que han sido fuente de inspiración de Candiles. Cuéntanos. Porque están en Granada. Claro, a ver, realmente yo vengo de un pueblo. Yo me he criado y he vivido toda la vida en Jun, aquí en Granada, y mis padres son de Beas de Granada, con lo cual algo de esos dos pueblos hay ahí. Pero realmente en el proceso de elaboración del libro, que han sido 3 años, he metido mucho de muchos pueblos de Andalucía, porque me encanta viajar por los pueblos en general. Y algo ha caído de pueblos de Málaga, de pueblos de Córdoba, de Sevilla, es decir, ha ido cayendo un poco de todo y mi Candiles literario recoge todo ese sentir de todos esos pueblos. Bueno, tú eres profesor de literatura inglesa en la universidad, pero además eres coordinador del máster GEMA, que es de estudios de género, de estudios sobre la mujer. ¿Cómo se refleja, digamos, esa investigación en el libro, no? Pues directamente, porque realmente siempre he sido una persona muy coherente en mi trayectoria personal y profesional. Y claro, desde la realización de un máster en estudios de género hace ya bastante tiempo en la Universidad de Oxford, a partir de ahí mi interés por la literatura de mujeres y claro, todo eso, mi propia vida personal, vengo, como digo, de ese bagaje de pueblo donde además he podido ver los entresijos de la vida de muchas mujeres de pueblo, sobre todo en mi familia, y todo eso lo he querido reflejar en Hijas de un sueño. Sobre todo además, mi interés por las cuestiones de género me lleva sobre todo a querer escribir una historia alternativa a la vida de las mujeres. Creo que la historia en general, y ahí veo también un poco de la parte crítica, hay figuras como Bonnie Smith con el género de la historia, o por ejemplo figuras como Katz y Perry que hablan de la necesidad de crear una historia alternativa para las mujeres utilizando la historia oral, y críticas también como Cristina Segura que hablan de la necesidad de crear una historia alternativa a través de la literatura, es decir, cómo la literatura se rechaza como fuente, digamos, histórica y sin embargo ella propone crear la literatura como otra fuente más. Y claro, todas ellas hablan de esa historia supuestamente objetiva, esas verdades que genera la historia, pero son verdades creadas por grupos dominantes y por ese patriarcado que lo permea todo. Yo he bebido, digamos, de todas esas fuentes que además aplico a mi propia investigación y en mi libro lo que creo es una historia alternativa para las mujeres, sobre todo las mujeres de pueblo. Por ejemplo, el último relato, que son 12 mariposas, creo una leyenda, me la llevo a principios del siglo XIX y le doy visibilidad a mujeres que de otra forma no tendrían esa visibilidad. Con lo cual, a través de la historia oral que me ha llegado a través de muchas figuras, sobre todo de mi propia familia, mi abuela, que es tan central en el libro, pues yo voy recopilando toda esa historia y creo mi propia historia. Lo mismo que Candiles, podría ser cualquier pueblo, pero es una ficción, al mismo tiempo yo creo una ficción que podría ser esa realidad. Y de hecho la propia historia no deja de ser una ficción. Y esas mujeres podrían
ser también de nuestra vida, ¿no? Ser nuestras abuelas o Por nuestras supuesto, tías. por supuesto. Y de hecho, mi libro va dedicado a mi abuela Trini, pero el personaje central de Hijas de un sueño, que es el título, o sea, el relato que le da título al libro, es la abuela. Entonces, podría ser cualquier mujer. Por eso digo que realmente la conexión entre realidad y ficción se mezcla, se funde mucho en este libro y por eso yo creo que también le puede llegar a la gente, porque realmente cada persona se lo va a llevar a su propia parcela y va a conectar con esas emociones y esos recuerdos de antaño, ¿no? Y esas generaciones antiguas que las que yo quiero también recopilar aquí. Bueno, hablando de grandes mujeres, te prologa una gran mujer, que es Ángeles Mora, Premio Nacional en fin de poesía, una fabulosa escritora. Qué suerte, ¿no? Que Sí. esta es una manera de ópera prima de comenzar en la carrera literaria, Sí. muy bien apadrinado. Totalmente, y además, bueno, la historia con ella es muy curiosa porque yo la leí durante la carrera en una asignatura optativa que tenía conectada con filología hispánica y leí Elegía y Postal de ella, y cuando la leí me quedé enamorado de su poesía. A partir de ahí empecé a leerla y el año pasado estaba ya terminando de montar Hijas de un sueño y la conocí el día de la poesía en una lectura. Y al terminar hablé con ella, conectamos, acabamos tomándonos una cerveza y a partir de ahí pues surgió la conexión. Ella, en algún momento le comenté que estaba escribiendo el libro, le pareció interesante, se lo leyó, no me prometía nada, pero al final acabó escribiendo el prólogo, un prólogo maravilloso, y la verdad es que para mí es un honor que alguien como ella, además del círculo literario granadino con el que me siento tan conectado, es una o sea, la poesía granadina es una de mis fuentes de inspiración. De hecho, mis relatos, muchos de ellos comienzan con una cita de algún poeta o alguna poeta granadina. Y claro, para mí tener a Ángeles Mora abriendo las puertas de Candiles no tiene precio. Es un lujo. Bueno, hablando de conexiones con la poesía granadina, tienes una conexión especial con Lorca. Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, Lorca, evidentemente como poeta granadino y universal, para mí fue una fuente de inspiración desde la adolescencia y claro, a la hora de reflejar esas mujeres rurales, yo quería que hubiera una conexión con Lorca. Hay muchísima influencia en mi escritura, pero la conexión de Lorca con el entorno rural granadino, y no solo eso, sino también exploro el Lorca más surrealista de Poetas en Nueva York. En mi segundo cuento es un diálogo con Poetas en Nueva York de Lorca. Pero claro, precisamente por esa conexión tan especial que tuve durante la adolescencia, a través de una figura de mi familia que trabajaba en el Patronato García Lorca, tuve acceso a material inédito y la verdad es que tenía que salir Lorca de alguna manera. Hombre, además reflejando, ¿no?, a la mujer de pueblo, a la mujer rural en Granada, Lorca ha sido, vamos... Claro, es la figura, o sea, totalmente. En fin, Sí, maravilla. sí. Bueno, de la investigación a la literatura, ¿cómo es ese camino de dedicarte a escribir, digamos, artículos para revistas internacionales a pasar a escribir ficción? ¿Hay un cambio muy grande? ¿Lo has sufrido mucho? Hay un cambio grande y el tema lo llevaba internamente durante mucho tiempo. Yo había hecho algunos pinitos literarios en privado, se quedaron ahí en el cajón escondidos y no van a salir porque no considero que deban salir. Pero sí es verdad que hubo un momento en el que yo necesitaba un impulso y llevaba mucho tiempo dándole vueltas y hasta que llegó el impulso, bastante autobiográfico y bastante relacionado con el relato más largo, que es el que le da título al libro, con la figura de mi abuela, y a partir de ahí sí sentí la necesidad de expresarlo y de convertirlo en literatura y no me lo pensé. La verdad es que al principio empecé así como a escribir, pero sin la sensación de que iba a algún sitio, y poco a poco fue formándose y esos personajes me fueron atrapando, y yo siempre lo digo, el libro me ha creado a mí. O sea, es que me fueron buscándome esas situaciones y al final tuve que rendirme a la evidencia y salió Hijas de un sueño. Pero la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. También yo como profesor de literatura me provocaba mucho respeto el lanzarme como escritor y lo he pensado mucho y, en fin, tuve mis dudas en algún momento, pero ahora me siento muy orgulloso y muy contento porque creo que le he dado voz a una parte de mí y a una parte de todo mi entorno que necesitaba salir. Bueno, espero que sea el primero de muchos. ¿Hay más proyectos literarios ya en camino? Sí. Sí, al principio estaba dándole vueltas, tengo varias ideas. Inicialmente quería hacer otra colección de relatos muy diferentes, nada que ver con esta proyección neoruralista,
pero te confieso que el pueblo de Candiles me ha llegado tanto y estoy recibiendo tanto cariño por parte de todo el público que lo está leyendo, que probablemente haya una continuación relacionada con Candiles. Bueno, eso promete, eso promete. Léenos un poquito para que conozcamos Candiles. Vale. Bueno, pues entonces os voy a leer un pequeño fragmento de la historia central, creo que es la que más refleja la dirección lírica y al mismo tiempo rural, y he seleccionado un pequeño fragmento de ese primer cuento, que es un cuento en el que 3 hermanas están en el lecho de muerte de su madre, que es la abuela, y que representa pues toda esa generación antigua que está desapareciendo y esos valores que representa la abuela. De hecho, el libro empieza con una frase que la tengo que leer. Brutal. Cuando la abuela nació, el mundo empezó a morir. Y creo que eso refleja esa sensación de que nos estamos perdiendo todos esos valores antiguos y de antaño y tenemos que recuperarlos. Entonces, en el cuento, la abuela representa esa idea de esa generación que está muriendo, y voy a leer un momento en el que las 3 hermanas están junto a su madre en ese último momento. La habitación olía a muerte. «Matilde», la llamó Sor Vicenta buscándole la boca. «Has echado lejía a la lavadora y están los trapos descoloridos. Menú pifostio. Encima has tendido la ropa sin pinza y está todo en tenguerengue». «Mira, Vicenta, déjame en paz, que no estoy en paraje de aguantar tus tonterías. Estás siempre poniéndole falta a todo lo que hago. Que yo no lavo con lejía, me oye, ni que fuera tonta». «No sé qué te diga, más que un cebollazo. Está todo para echarle un guiño si es que vas como las locas. Te creerás que por tener carrera eres más lista que nadie, digo. Encima que he puesto la lavadora. Con ese melón se llenó el serón». «Dejar de pelearos como chotas», intervino Reme con una frase que ya era parte del legado familiar. «Vicenta, parece mentira que estés con tus folletas tal y como está el patio. Desde luego, eres lo mismitico que tu papá». «Bueno, niña, tampoco es eso. Le estoy regañando para que aprenda a hacer las cosas de una vez». «Ya estamos», gruñó Matilde. «Mamá, te tenía que haber puesto doña Sargenta, porque estás todo el santo día mandando. Que si Matilde por aquí, que si Matilde por allí, que es artera». Sor Vicenta pretendía alargar la regañina, pero Reme le lanzó la mirada de Bernarda Alba. La habitación se quedó en silencio, tan solo interrumpido por el zumbido del ventilador, y las 3 se sentaron junto a su madre, como si quisieran retenerla del viaje. El aire viciado desprendía un olor extraño al que ya se habían acostumbrado. Sor Vicenta sacó el aparato de la tensión del taburete de cuero y se lo puso a su madre. El corazón de la monja se aceleró y su rostro, de por sí blanco como la porcelana, palideció al instante. Antes de abrir el pico, repitió la operación, pero las demás ya sabían que algo no iba bien. Dislocada, la tensión estaba dislocada. Sor Vicenta sintió que también enloquecía y miró fijamente a sus hermanas, que le devolvieron la mirada sin cruzar una palabra. Bueno, yo creo que nos has metido a todos en situación y nada, habrá que buscar Hijas de un sueño en la librería de Granada, que sé que van los libreros como locos, que se va agotando, que está siendo un éxito, así que enhorabuena. Normalmente sabes que siempre traemos a un librero que recomienda un libro. Estas semanas pasadas vino también un distribuidor, Paco Lute. Hoy quiero que lo recomiendes tú. Y además quiero que sea un libro sobre mujeres o escrito por una mujer, ya que, bueno, forma parte de tus estudios y conoces bien el género. Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas? Bueno, pues... yo imparto una asignatura de literatura y género en la Universidad de Granada y hago una selección de escritoras. Hay un bloque que es escritura de mujeres y concretamente en ese bloque hay una novela que a mí me encanta, una novela muy pequeña, muy cortita, además de una escritora que ahora está de moda porque se han hecho varias adaptaciones de cine, de series. Es Margaret Atwood. Y La criada. El cuento de la criada es el que está ahora pegando fuerte. También se ha adaptado a Alias Grace, que es otra novela fascinante de Margaret Atwood. Pero yo quiero recomendar un pequeño libro que ella hizo por encargo, y es un libro que se titula, en inglés es The Penelopiad, en español creo que lo han traducido como Penélope y las doncellas, que sería algo así como la Penelopíada. Es decir, ella lo que hace es escoger la figura de Penélope y de las doncellas asesinadas de la Odisea, y lo que hace es darle voz a esas mujeres. Entonces tenemos capítulos que van alternando entre la historia de Penélope reescrita desde el punto de vista de ella muerta como espíritu en el siglo XXI, con lo cual tiene una carga actual muy potente, muy incisiva, muy satírica,
Y entonces vamos escuchando la voz de Penélope, que es una Penélope muy inteligente, que rompe ese estereotipo de la mujer pasiva, tejiendo y esperando a Odiseo. Y por otro lado, las doncellas asesinadas totalmente de forma brutal por Odiseo cuando regresa. Esa imagen de las doncellas asesinadas, colgadas, digamos, y ella coge la imagen de esas doncellas muertas con sus pies colgando y lo convierte en un baile, esos pies bailando. Y tenemos la voz de las doncellas como un coro griego, y ellas en cada uno de los capítulos van presentando géneros literarios menores, como una forma de reivindicar esa literatura de mujeres. Y bueno, no anticipo nada de lo que pasa, pero no dejará indiferente a los lectores y las lectoras. O sea que creo que es un libro fascinante, muy cortito, como digo, con un estilo muy sencillo, y invito a leer ese libro. Penélope y las doncellas, pues tomamos nota que hay que leer literatura de mujeres, hay que darle visibilidad a esas voces y bueno, también a esas protagonistas, ¿no? Como es en tu caso, esas mujeres rurales, esas mujeres que tanto han hecho por nosotros, ¿no? Nuestras madres, abuelas, que muchas veces se quedaban en casa y pasaban un segundo plano, pero tan importantes han sido en nuestras vidas. Pues enhorabuena, Gerardo, que sea el primer éxito de muchos y esperamos recibirte aquí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un placer compartir contigo este espacio. Muchas gracias.